Ya, y muchas cosas parecen haber cambiado desde los tiempos del nodo. Pero cuando ponemos la lupa en los detalles, pues algunos eventos parece que nunca hubieran llegado a la época de la televisión en color. Hoy jueves es tiempo de análisis aquí, en La Frontera. Y contamos con dos de las periodistas más bien formadas, informadas y honestas del panorama hispánico. Contamos hoy con Esther Palomera. Buenas noches. Buenas noches. Y con Lucía Méndez. Buenas noches. Yo ando en la confusión. Necesito que me deis un poquito de luz. Me contabas hace un momento que el bueno de Puigdemont ha decidido irse a vivir a Waterloo. Es el último giro de la serie esta de Netflix que estamos viviendo en España, ¿no? Sí, es una noticia de esta tarde. Se ha alquilado una casa, bastante cara, por cierto, en Waterloo, que es, bueno, en fin, supongo que todo el mundo, pero para que Waterloo está al lado de Bruselas, muy cerca de Bruselas, vamos, está a media hora de coche, y además allí supongo que habrá, algunos de los que nos están viendo habrá estado allí, porque Bruselas es un sitio privilegiado para hacer turismo histórico, de la historia de Europa, y entre otras cosas es estupendo ir a Waterloo porque allí está el escenario de la batalla donde las tropas británicas derrotaron a Napoleón y por lo tanto frenaron el avance de su imperio, y además hay es decir, toda una recreación de la batalla, hay un museo y hay, en fin, un monumento al que se sube y puedes ver los campos de Waterloo donde fue la batalla y te lo explican. Y además hace como un par o tres de años, con motivo del centenario, pues los líderes europeos inauguraron allí un memorial, ¿no? Y todos los años, creo que es en verano, la batalla se recrea con voluntarios que hacen actores. Es decir, uno se apunta para hacer de Napoleón, otro de Wellington, otro de las tropas de no sé de qué, otros de los granjeros que estaban allí. Entonces, bueno, la verdad que es un sitio privilegiado en el sentido de y que de vas Waterloo, allí, claro. Debe pensar, se regresa. Bueno, no sé si a lo mejor el plan que Quizá tiene Santa Elena. el plan que tiene puede ser ir a Santa Pero Elena como Napoleón. de Waterloo se regresa. Pero vamos, que quiero decirte que Puigdemont es una persona que en este momento su vida es un símbolo permanente. Es decir, mientras aquí están algunos en la cárcel, él está allí. Esta semana han pasado cosas, ¿no? Que Bueno, diría Rajoy. Los catalanes hacen cosas y en Cataluña pasan cosas, ¿no? Al Procés le salen grietas. Citados a declarar Artur Mas, Ana Gabriel, Marta Rovira, ante el juez Llarena. Los jueces se han quejado, ¿no?, de ser utilizados como apagafuegos. Todo este embrollo, ¿no?, que quizá tenía interés periodístico, pero que también, ¿no?, ha generado dudas acerca de si había o no que publicar un pantallazo, ¿no?, obtenido de una manera no consentida, supuestamente, ¿no? ¿En qué queda todo esto, Esther? Si quieres empezamos por esto último. A ver. No tengo ninguna duda de que había que publicar esos mensajes, como en otras ocasiones. ¿Los periodistas estáis de acuerdo en que había que publicarlo? No todos los periodistas, todos, ¿no? Yo creo que Todos, lo que ayer hicieron los compañeros del programa de Ana Rosa en ningún caso es delito, es periodismo. Lo ha dicho Antonio García Ferreras y yo lo suscribo. Quiero decir, no se obtuvieron esas imágenes de forma ilícita, estaba el señor Comín en un acto público, los compañeros cuando estaban grabando no eran conscientes del texto que había allí ni de lo que ponía en el móvil, en la pantalla del móvil. Cuando llegaron al hotel y vieron ese material se encontraron con que tenían un pedazo de exclusiva. Se trató durante toda la madrugada y parte de la mañana de confirmar que ese era el teléfono de Puigdemont. Por cierto, que es un teléfono austriaco, ni siquiera belga, austriaco. Y no tengo ninguna duda, eso es periodismo. ¿Y no había voluntad de Comín de que se conociera? Desde luego, si había voluntad de Comín de que eso se conociera, los compañeros no fueron partícipes de una operación urdida por Comín. Entre otras cosas porque grabaron 4 segundos, ese plano. Porque hay gente que sí que ha planteado que existía la posibilidad eso, de... Juan Carlos, es porque como en este país no pasa lo que tiene que pasar, y que pase algo, porque no pasa nada, la gente se abona a la teoría de la conspiración. Constantemente. Pero ¿por qué razón Comín iba a hacer una cosa así? Yo no lo sé, vamos, lo he leído con periodistas que han dicho... Ya, pero es que no tenemos... Primero no tenemos ningún dato. O sea, es una pura especulación.
Y segundo, la cuestión es, ¿en qué beneficiaría a Comín eso? Es que no entiendo por qué. Bueno, pues en el planteamiento de lo que reconocía el propio pasando contra Puigdemont, York, ¿no? En el marco de la batalla interna que está viviendo el independentismo Bueno, y de hombre, la fractura pero- que se ha producido entre el pero PDeCAT y esa Esquerra batalla será una Republicana de batalla Cataluña. política. Quería Yo, desde preguntaros luego, al no tengo respecto. ningún dato que me avale Ni yo. que el señor Comín... Déjame que era os pregunte por lo consciente de relevante, que eso era simplemente lo quería plantear porque algún periodista le había dejado claro y yo creo que frenar las conspiraciones siempre, las teorías sobre las conspiraciones siempre es bueno. Puigdemont en un momento de cierta debilidad dice, esto lo veo muy complicado, Tardá había anunciado también, ¿no?, que parece que está de alguna manera ya amortizado. Plantean algunos que si está habiendo o no están habiendo negociaciones para buscar una salida, porque el PP también parece que quiere frenar de alguna manera la situación anómala de la aplicación del 155, también según algunas interpretaciones. ¿En qué estamos? Hombre, yo creo que ayer lo que revela el texto que envía Puigdemont al señor Comín es que por primera vez fue consciente de que se había puesto en marcha la operación Sacrificio, a pesar de que muchos compañeros suyos del ámbito del independentismo habían viajado a Bruselas en los últimos días y en las últimas semanas para intentar convencerle que su candidatura era inviable, que no va a ser presidente de la Generalitat, se ponga como se ponga, porque aunque fuera investido luego va a ser inhabilitado, sería un presidente de un cortísimo mandato, y no habían obtenido una respuesta positiva. De repente las declaraciones del señor Tardá lo que desvelan es esa operación que conocíamos que se estaba produciendo entre bambalinas. Ayer Puigdemont es consciente de que efectivamente es víctima de esa operación. Casualmente los pasos disparatados... Bueno, es víctima, perdona, porque se da cuenta de que el presidente del Parlamento no va a seguir sus pasos, ¿no? Y que de alguna manera no va a aceptar algo que se sabe ya qué consecuencias iba a tener. Claro, porque a diferencia de Puigdemont y de quienes le acompañan en este viaje, y me refiero a este viaje no solamente en su viaje físico a Bruselas, en el seno de Esquerra Republicana de Cataluña ha habido un reconocimiento explícito de que se equivocaron en la forma en que llevaron a cabo el proceso y hasta dónde fueron capaces de llegar. Han dicho por escrito, verbalmente, incluso en declaración ante el juez, que están dispuestos a acatar la legalidad. Y eso, que mucha gente tenía dudas de si era un compromiso cierto o era una treta para intentar salir de prisión, es así. O sea, por eso les lleva a romper con Puigdemont, ¿no? Y les lleva de alguna manera a romper con Junts per Catalunya. Lo que ocurre es que yo creo que ayer se empezó a jugar la primera partida de las próximas elecciones catalanas, si es que finalmente vamos a un escenario de repetición de elecciones. Y nadie en esta partida quiere quedar de traidor. El que se conozca públicamente que Esquerra Republicana de Cataluña estaba haciendo movimientos para que Puigdemont se retirara, se echara a un lado, le deja a Esquerra Republicana de Cataluña ante su parroquia en mal lugar. Es decir, esto, desde mi punto de vista, lo que hace es envalentonar al señor Puigdemont y convertirle en un mártir del independentismo. La peripecia personal del señor Puigdemont es importante, pero lo importante son esos 15 diputados que son suyos, que no están dispuestos a lo mejor a votar a un candidato que proponga ERC o el PDeCAT, ¿no? Es decir, en este momento la situación de Cataluña está en un limbo jurídico-político. Que ahí se abre el escenario de las nuevas elecciones. Bueno, tampoco sabemos, Tampoco Digo, como sabemos, posibilidad. Porque Desde no luego, sabemos... sí, Puigdemont se enroca en que quiere ser el candidato y Esquerra y el señor Torrent no proponen otro. Hoy mismo ha dicho que no va a empezar otra ronda de consultas. Yo, desde luego, veo más cercano hoy ¿Seguro? el escenario de una repetición electoral a que haya un candidato alternativo. Pero incluso en el escenario de una repetición electoral no sabemos ni cuáles son los plazos, ni cuándo empiezan a correr, ni en qué situación jurídica, a la espera de un informe de los letrados del Parlamento. El Gobierno central... Del Constitucional. No, bueno, eso va por su cuenta, pero o sea, la administración catalana se encuentra bajo la orden del Gobierno central, el 155. El Gobierno tampoco nos ha explicado exactamente cuál es su papel en esta historia. Es decir, que yo creo que hay muchísima confusión. Hombre, no sé, a ver, yo creo que la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña debería empezar a digerir cuál es su futuro inmediato y cuáles son los planes que puede hacer y los que no puede hacer. Es decir, y debería caer en la cuenta y aterrizar en el principio de realidad.
y nombrar un candidato a la investidura que no esté inmerso en los procedimientos judiciales. Es su único camino, no tienen otro, no tienen otro. Déjame hacerte una pregunta, Lucía, vinculado al artículo que tú has publicado recientemente. Es decir, todo el mundo está haciendo sus planes, ¿no? Como tú también dices, Esther, todo el mundo está evaluando escenarios posibles, qué es lo mejor. Ahí nos encontramos con que Soraya, de alguna manera, desesperadamente, lleva, ¿no?, a esta decisión del Tribunal Constitucional, que inicialmente el propio Rajoy había dicho que no la veía. Sí, Es bueno, decir, de hecho, que ellos parece que están también trabajando en una dirección que obligan a Esquerra Republicana a posicionarse y que también hace que, desde la perspectiva de Puigdemont y su gente, se conviertan en sospechosos. Ya, hombre, a mí lo que me gustaría mucho saber exactamente en qué dirección está trabajando el gobierno, porque la verdad no lo tengo demasiado claro. Yo creo que hay un nivel de atolondramiento importante, ¿no? Es decir, cuando el miércoles el presidente del gobierno dice no vamos a hacer una cosa y el jueves a mediodía su vicepresidenta dice vamos a hacerlo, evidentemente es que ahí pasa algo. O el nerviosismo, o la histeria, o el no saber qué hacer, o ponerse nerviosos ante la posibilidad de que Puigdemont pudiera ser elegido aunque fuera simbólicamente y luego tener que destituirle una vez elegido ya. O lo que yo creo que es más una hipótesis más probable, que es no poner al rey ante la tesitura complicada de tener que rechazar una firma porque fuera anulado por el Constitucional. De todas maneras, ellos podían haber esperado al martes, a la supuesta investidura de Puigdemont, que tampoco sabemos si se hubiera celebrado o no, ¿no? Podían haber esperado al martes y no quisieron, por una cuestión de imagen, no por una cuestión jurídica. Y luego, hombre, el revolcón del Consejo de Estado y lo que se hizo en el Tribunal Constitucional, más que discutible, que además lo explicó el señor Rubalcaba muy bien, ¿no? Dijo, el Estado pagará el coste por frenar a Puigdemont. La sensación, el coste ¿no? es el Constitucional, el coste es el Consejo de Estado. Y los equilibrios internos del gobierno ya van por otro lado. Ahora, yo no creo, Juan Carlos, en el pacto del PP con él. No lo creo. Complicado, sí. No, un pacto de Esquerra con el PP, que también se está planteando. El jueves pasado tuvimos aquí ocasión de valorar la decisión de Soraya Sáenz de Santamaría en esa esperpéntica rueda de prensa, donde nos dijo todo lo contrario de lo que había dicho Rajoy el día anterior. Y hablábamos de dos posibles motivos. Uno, el miedo, el pánico a que Puigdemont se presentara en el Parlamento y forzara una investidura después de los ridículos anteriores con el referéndum, con las urnas, con el 1 de octubre. Tuvieron pánicos, entraron en crisis. Y dos, minimizar el coste de la declaración en la audiencia del señor Costa. Yo lo del rey no lo veo, sinceramente. Lucía, no lo veo. Más bien creo que el Partido Popular ha dado palos de ciego desde que empezó esta batalla, que no sabe dónde se halla y que efectivamente se encontraron con la tesitura de que Puigdemont se presentara allí. Dicho lo cual, y hecho, todavía no ha acabado la batalla, si se nos permite llamar batalla, pero cuando se haga el recuento de daños, este país hay que resetearle de arriba a abajo. Porque lo decíamos la semana pasada, parece que en este Estado de Derecho hay muchos más hombres de Estado que de Derecho. Y la manera en la que está forzando el Gobierno los pronunciamientos del Consejo de Estado, del Constitucional, de la Abogacía del Estado, en cualquier democracia homologable esto no estaría ya pasado por alto. Claro. Y en la misma dirección, solamente es como un matiz, porque quiero ya dejar el walking dewey, como diría José Mota, el planteamiento de Junqueras de un presidente simbólico, otro real y demás, es como... Ponéis cara de no quiero ni comentarlo. Pues no lo comentamos porque... Yo no dudo de que el señor Puigdemont quisiera convertirse en la reina madre de Waterloo. En Waterloo, claro. Sí, en la autoridad moral. Pero Junqueras aquí lo ha dicho, realmente para decir, ¿veis cómo no somos traidores? Como una propuesta... Hombre, es una respuesta a la reacción de quienes les acusan de estar en una... Yo creo que Junqueras quiere existir también, ¿no? Digo, que quiere decir que estoy aquí en la cárcel, pero que sigo aquí. Porque claro, le hemos olvidado. Porque lógicamente está en la cárcel. Pero es un hombre, fíjate, que ha crecido en dignidad, así como Puigdemont parece que pierde. Bueno, luego, igual será de su futuro. Junqueras y algunos de los que le acompañan en prisión son conscientes que la estrategia política de Puigdemont complica sobremanera su estrategia de defensa en los tribunales. El 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mujeres de todo el mundo han llamado a una huelga internacional feminista. Está muy bien porque es de carácter internacional, ¿no? Con esta medida pretende subvertir el orden del mundo, el discurso heteropatriarcal, racista y todo lo que sea menester
incorporar para entender la importancia de esta lucha, ¿no? Vamos a escuchar a Inés Arrimadas. Nosotros respetamos esta huelga, no nos faltaría, solo faltaría que no la respetáramos, pero consideramos que no es la mejor opción mezclar una reivindicación que es de todos, que es la igualdad, que es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad no ya de derechos, obviamente, sino de real y efectiva, con cuestiones ideológicas. Esther, esta mañana, cerquita. Sí, me quedé sin voz, pero estaba allí escuchando las respuestas que daba la ¿Se puede ser feminista sin entender la relación que hay entre un modelo económico que ha hecho de las mujeres las sostenedoras a través de la tarea exclusiva en la reproducción, la tarea exclusiva en los cuidados? No, es que a mí me parece muy bien que Inés Arrimadas haya respondido a la pregunta de nuestra compañera Pepa Bueno, porque poco a poco este Ciudadanos, que está creciendo como la espuma en las encuestas, está demostrando que ante determinados temas que tienen una especial sensibilidad hoy, no tiene posición. Un día dice una cosa, otro día dice otra, y hay algunos concretamente con los que Ciudadanos se siente bastante incómodo. Feminismo, la igualdad de la mujer, la inmigración, es decir, y todavía no tienen discurso propio sobre esto. Claro. Unos días se esconden en la izquierda, otros días se giran a la derecha, pero sinceramente no creo que las declaraciones de hoy de la señora Arrimadas hayan dejado muy satisfechas a todas aquellas, no solamente que luchan por los derechos de la mujer, sino que consideran muy necesario estar en la cabeza de esa manifestación el próximo día 8 de marzo. Nos acercó de alguna manera, ¿no?, a las declaraciones de Rajoy de que, bueno, la brecha salarial, lo hablamos en otra ocasión, ¿no? Fue un error, ya lo dijo él, que se retractó. Mira, yo creo que este asunto de la mujer en este momento histórico, de lo que está pasando en el mundo, creo que debemos analizarlo con una mente más abierta que la tradicional. ¿Cómo es eso? Pues mira, te explico. Creo que el feminismo en este momento no se limita a la utilización de términos como heteropatriarcado, todas estas cosas. Creo que cuando una periodista del Financial Times, que en fin no puede decirse que sea precisamente un periódico revolucionario, se infiltra en un club de Londres por primera vez este año, ¿por qué este año? ¿Por qué no otros años? Y denuncia la utilización de las mujeres como objeto sexual por parte de las élites económicas de Londres, y ese club tiene que cerrar precisamente este año y no otro. Cuando eso lo propicia al Financial Times, es que algo está pasando, Juan Carlos, es que algo está pasando, algo más allá del eterno feminista, de la reivindicación, algo está pasando. Que se hace intolerable. No sabemos, claro. no sabemos todavía porque estamos inmersos ahora mismo en el volcán, no sabemos si esto va a llevar cambios espectaculares en la sociedad, en nuestras sociedades en relación con las mujeres. No sabemos hasta qué punto esto va a ser un avance, todo esto que está pasando, las denuncias de acoso, la solidaridad, el combate contra la discriminación salarial. Todo esto que está pasando, a lo mejor es un paso más en la lucha de las mujeres por la igualdad, para la que todavía nos queda muchísimo, por supuesto, o igual a lo mejor, como pasan tantas cosas en este mundo de hoy, se queda como si fuera la gaseosa, ¿no? No sabemos. Pero lo cierto es que están pasando cosas que van más allá del feminismo tradicionalmente considerado como una opción, como una interpretación del mundo en función del género, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento se está extendiendo. Y se está incorporando, ¿no? El Me Too, aquí en España la caja de Pandora. Sin duda. Se están incorporando nuevas mujeres quizá no tan ideologizadas, quizá no con el lenguaje típico de los movimientos feministas tradicionales. Pero que soporta menos determinados comportamientos. Claro, ¿no? claro, totalmente. De todas maneras, claro. yo os he escuchado a las dos quejaros de que uno de los principales problemas que tiene el periodismo precisamente es la precariedad laboral. Esa también afecta a las
periodistas, ¿no? Y en ese sentido... periodistas y los periodistas. Claro, pero en ese sentido, una periodista joven en una redacción, no sé si es un espacio, ¿no?, donde realmente tenga muchas posibilidades, ¿no?, de ejercer esta igualdad, que sé que estamos viendo, lo vamos a ver casi seguro en los Goya, lo estamos viendo como una reivindicación, ¿no?, de qué está pasando en algunos espacios donde sí que existe esa posibilidad de queja. No sé si en los periódicos existe. En los franceses sí. ¿Sabes que las periodistas francesas han protestado recientemente? Bueno, y en la BBC inglesa, ayer, ¿no? Porque son menos los puestos ¿Os de imagináis dirección? en este país una televisión pública donde una periodista presenta su dimisión porque se entera que ha sido discriminada salarialmente con respecto a sus compañeros, escribe un manifiesto y ese manifiesto es leído en la BBC? ¿Os imagináis en España una televisión pública donde pasara eso? Pues eso está pasando aquí al lado. Y nosotros todavía no nos hemos enterado. Aquí hemos hecho un pequeño, ¿no? Y se han metido mucho conmigo los del PACMA por unas cosas que dije, luego rectifiqué, y hoy ha salido el PACMA haciendo declaraciones en el telediario que ha estado antes de este programa. Dejadme que dé un salto a otro asunto que quiero preguntaros, porque también es muy novedoso, ¿no? De alguna manera generó una suerte de tensión positiva, aquel encuentro, recordáis, entre Pablo Iglesias y Rivera en el programa de Évole. Claro que nos acordamos. ¿No? Después, ¿no?, que eso parecía que significaba, ¿no?, como que las nuevas formaciones políticas iban a ser capaces de regenerar. Luego pasaron cosas, que diría Rajoy otra vez, y esta semana ha habido, al parecer, un reencuentro en el tema de la reforma electoral. Lucía. Pues a mí me ha sorprendido. Ajá. Sí, me ha sorprendido. Porque habías perdido la fe. Sí, totalmente, no me lo esperaba en absoluto. Porque es verdad que hubo un momento, antes de las elecciones del 20 de diciembre del año 2015, en el que efectivamente parecía posible que hubiera un entendimiento. Cuando la dialéctica era nuevo-viejo, parecía que era posible un entendimiento. Pero inmediatamente después de las elecciones del 20 de diciembre, cuando no fue posible ningún tipo de acuerdo para ningún gobierno, ninguna investidura, y empezaron los meses de bloqueo, que duró 10 meses, y luego hubo otras elecciones, enseguida empezaron a darse, en fin, a darse estopa, ¿no?, entre los dos. Yo creo, Juan Carlos, que eso fue una decepción para mucha gente de los dos, no solamente para un lado. Y supongo, porque no lo sé muy bien, supongo que lo que ahora mismo ellos quieren es presentarse delante de los españoles y decir: estamos dispuestos a hacer algo. ¿Sí? En un país donde hace 2 años que nadie hace nada. Yeah. Y yo creo que eso es positivo. O sea, que ellos estén dispuestos a presentarse. Ahora, también te digo, tengo mis reservas acerca de que esto vaya, primero porque no tienen la mayoría suficiente para reformar la electoral, pero segundo porque el único proyecto de ley en el que se han puesto de acuerdo para aprobarlo en el Congreso, proyecto positivo, nada de PNLs de estas que aprueban y no sirven para nada, es el del cambio de Radio Televisión Española, y son incapaces de aplicar esa ley. Y todavía están pendientes de aplicar esa ley. Acaba de haber un acuerdo electoral en Canarias, ¿no?, donde puede marcar de alguna forma algún acercamiento, ¿no? Pero sí que es verdad que esto retrata, ¿no? Yo creo que el problema que ha habido en todos estos años es que se decían unas cosas y se hacían otras, ¿no? Es decir, que también al final Ciudadanos es el que sostiene a Susana Díaz en Andalucía, es quien sostiene a Cifuentes, ¿no?, con toda la que está cayendo en Madrid, es quien sostiene a Rajoy y de alguna manera es quien decide pactar, ¿no?, con el PSOE unos presupuestos que de alguna manera eran continuistas, y quizá ahora sea un momento en donde tanto Podemos como Ciudadanos necesitan volver a escenificar, como tú bien dices, qué es lo nuevo, ¿no? Y habrá que ver qué dice el PSOE, por ejemplo, en este caso. Yo me pregunto si lo nuevo no se ha hecho viejo antes de tiempo. Esta es la gran pregunta, porque sí es verdad que se pueden vislumbrar algunos movimientos tácticos en esta imagen del reencuentro entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, que, como dice Lucía, en el Congreso hemos visto que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Defienden posiciones, una que está en el extremo de la otra, pero yo creo que el movimiento de Albert Rivera, sobre todo, es consecuencia de la ofensiva a la que le están sometiendo los miembros del Gobierno y del Partido Popular. Él tiene que buscar aliados en otra parte hasta que llegue el momento electoral.
Yo sinceramente creo que tanto a Pablo Iglesias como a Albert Rivera y al propio Pedro Sánchez hubo un momento en este país que les entró el pánico escénico porque realmente pudieron cambiar las cosas en este país si se hubieran puesto los tres de acuerdo para constituir un gobierno alternativo donde lo nuevo diera paso a lo viejo, pero al revés, donde lo nuevo acabara con lo viejo. Bueno, Sánchez dijo en Évole que no le habían dejado ni su partido, ni Telefónica dirigida por Alierta, ni el Grupo Prisa. Pero también dijo, Sánchez que se lo dijo a Évole. Lo recordaréis, igual que yo en aquel debate de investidura, que era el tiempo del mestizaje, que había que encontrarse, que había que anteponer el interés del país al interés de las siglas. Y lo cierto y verdad es que cada uno de ellos, independientemente de lo que ocurriera después y de la confesión pública que hizo ante Évola Pedro Sánchez, los tres pensaron en el partido político, en el futuro, en las siguientes elecciones. Y les entró pánico escénico y este país hoy sería completamente distinto si esa operación hubiera salido bien. Ya, pero sigo insistiendo en que a Sánchez no le dejaban. Y de hecho le cortaron la cabeza cuando empezó a valorar en serio esa posibilidad. No porque lo diga yo, sino porque lo reconoció el propio Sánchez. Podemos lo llama pánico escénico. Yo lo llamo superación psicológica. Es decir, creo que los tres, el 20 de diciembre del año 15, ante la realidad de que los votantes le habían dado la posibilidad de coger la antorcha por parte de una nueva generación de políticos y jubilar hasta cierto punto lo que había, los tres, cada uno con su responsabilidad, los tres dijeron: ah, no, mira, no, yo no. O sea, cada uno por una razón. Creo que Pedro Sánchez, efectivamente, como tú dices, es porque tenía mucho miedo de que le quitaran el puesto. Creo que Albert Rivera resultó un poco decepcionado porque esas elecciones no correspondieron a las expectativas por que creerse las encuestas. Pero también creo que Pablo Iglesias se hartó de balón al ir a unas elecciones por primera vez y tener tantos diputados. Seguramente, si hubiera hecho un análisis más frío, un análisis político más distanciado de la realidad, seguramente la historia hubiera ido por otro lado. Se lo preguntaremos. Quiero preguntaros por esta propuesta. Estamos a 1 de febrero y Estamos a 1 de febrero y a las 21:46. Y no hay ni presupuestos ni se les espera, ¿no? El PNV está ahí como viendo a ver qué ocurre con el 155. Lo peor es que conociendo a Mariano Rajoy la cosa puede ir para largo. Es más, ya en diciembre decía que no iba a aceptar condiciones y amenazaba con una posible prórroga ante esta forma de entender la política. Podemos acaba de presentar el lunes unos presupuestos alternativos a los del PP. Vamos a escuchar a Irene Montero. La cifra de techo de gasto para 2018, lo decía mi compañera Eva hace un momento, es 62.000 millones de euros. Y fíjense que esta cantidad, 62.000 millones de euros, es el triple del incremento presupuestario que nosotros estamos planteando para poder atender a las urgencias sociales en materia de educación, de sanidad, de dependencia, de vivienda, de servicios públicos que nosotras estamos planteando en esta alternativa presupuestaria. Pero hay un dato mucho más relevante, es justo la cantidad que los grandes bancos en este país han dicho que no le van a devolver a los españoles y a las españolas después de que nosotras se lo prestásemos en el momento en el que más lo necesitaban para evitar su quiebra. Mientras vemos si viene Pablo Iglesias a contarnos lo del balón que ha dicho Lucía, hemos decidido traer a Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos y uno de los responsables de estos presupuestos. Nacho, 3.100 millones de euros en un plan de renta garantizada, 3.000 millones para escuelas infantiles, 2.500 millones para la ley de dependencia, 1.050 millones para luchar contra la violencia machista, 1.100 millones en I+D+I, gratuidad escolar, revalorización de las pensiones. Cuéntanos esos presupuestos, ¿qué queréis? ¿Qué buscáis? ¿Cómo se han articulado y cómo se van a financiar? Bueno, lo primero es constatar una realidad que yo diría que es acuciante. La realidad de que en mitad de una legislatura que vaya por el segundo año un poco más, tenemos la segunda prórroga de presupuestos generales. Es decir, tenemos un país en plena parálisis. Tenemos un país completamente paralizado desde el punto de vista presupuestario. Recientemente Montoro estuvo en el Congreso y decía que a él no le preocupaba, a nosotros sí que nos preocupa. Igual hay que decirle a la gente que nos está escuchando que los parlamentos nacieron precisamente para hacer la ley de presupuestos. Efectivamente, quiero decir que
presupuestos estén paralizados quiere decir que hay 4.000 millones de euros que no llegan a las comunidades autónomas en este momento. Quiere decir que no somos capaces de recuperar los duros recortes que tuvimos en sanidad, en educación, en I+D+I durante la crisis. Y por eso nosotros planteamos una alternativa que es ambiciosa, pero que en todo caso es perfectamente factible y realizable. Claro, porque ahí se planteaba siempre a Podemos, sí, decís que traéis como mejoras, que todo el mundo puede estar de acuerdo, de hecho cualquiera debiera estar de acuerdo, pero ¿cómo se financia? Fíjate, Juan Carlos, para dimensionar un poco las cosas, porque si no, con los miles de millones a veces se nos va de la cabeza de lo que estamos hablando, ¿no? Hoy, la inversión pública en este país es 30.000 millones de euros inferior a lo que era antes de la crisis. Tenemos un techo de gasto más de 60.000 millones de euros inferior al del 2010. Nosotros lo que estamos planteando en el conjunto de estas 15 medidas es, de alguna forma, incrementar el gasto en 20.000 millones. Es decir, que no es ninguna locura. No es ninguna locura, es algo perfectamente factible y realizable. Son 15 medidas que de alguna forma pretenden dar un primer paso para resolver lo que nosotros pensamos que son los problemas más acuciantes que en este momento tiene la sociedad española. Educación infantil de 0 a 3 años, guarderías, gratuitas y accesibles para el conjunto de la ciudadanía. Recortar la brecha salarial solo será posible cuando alguien ayude a que las mujeres vayan al mercado de trabajo sin doble mochila, como le pasa a los varones. El problema de la dependencia. Resolver el problema de la dependencia en este país entrañaría del orden de 5.000, 6.000 millones de euros. Nosotros estamos planteando en un año ser capaz de dar la mitad de ese paso. Es decir, que son unos presupuestos que se hacen cargo de la situación del país y del coste que esto tendría. ¿Y la financiación, Nacho? La financiación, fíjate, a ver si, para que se nos entienda fácilmente, nosotros en España tenemos una diferencia de recaudación con Europa del orden de 8 puntos del PIB anual. Es decir, 80.000 millones de euros todos los años que recaudamos menos de lo que deberíamos recaudar si recaudásemos como recaudan nuestros socios, ni más ni menos, en la media de la eurozona. Bien, lo que nosotros estamos planteando en estos presupuestos alternativos es ser capaces de recortar la 8ª parte de esta diferencia. Es decir, si no somos capaces de alguna forma, movernos en la dirección que se mueve Europa, ser capaces de, bueno, no podemos recortar esta diferencia en un solo año y yo diría que en una sola legislatura seguramente tampoco, pero ser capaces de, en una legislatura, recortar la diferencia a la mitad con Europa, que es lo que planteamos en estos presupuestos, parece factible, parece posible. Yo diría que además hay un cierto consenso social en que si queremos servicios de calidad, si queremos que la digitalización económica llegue al conjunto de los hogares, al tejido productivo, es necesario ser un poquito más ambiciosos en materia de recaudación y, por lo tanto, garantizando la progresividad, es decir, que quien más tiene, más colabora, recortar esta diferencia con Europa. Lucía, Ser. Hablar de presupuestos es hablar de impuestos y de fiscalidad también, Nacho. Y a mí me gustaría saber exactamente cuáles son los impuestos que Podemos plantea que necesariamente hay que subir para aumentar los ingresos y financiar todas las partidas que vosotros consideráis prioritarias, y quién va a pagar el coste de esa subida impositiva. Porque tradicionalmente en este país lo han pagado las clases medias. No sé si esta es vuestro planteamiento también. En absoluto, efectivamente. Yo creo que es un debate necesario. Es un debate necesario porque, decía, si tenemos una distancia de 8 puntos del PIB todos los años, pensemos en lo que a un Estado como el nuestro le permitiría 80.000 millones de euros más todos los años. Con Europa, ¿cómo recortamos esta diferencia? Yo creo que es de justicia reconocer que en España la carga impositiva recae fundamentalmente sobre las clases medias. El 80% de la recaudación del IRPF recae sobre las rentas del trabajo de este país, es decir, sobre las clases medias. Nosotros lo que planteamos es precisamente alterar esa balanza. Es decir, es necesario, de hecho, reducir el IVA allá donde se ha subido, porque esto afecta fundamentalmente a las clases medias de este país, que ya soportan una importante carga impositiva y, sin embargo, hay margen en otras figuras tributarias para ampliarlo. Estoy pensando, por ejemplo, el impuesto de sociedades y, en particular, el impuesto que recae sobre las grandes empresas. El Banco de España nos dice con sus datos que el tipo efectivo, no el nominal, sino lo que a fin de año efectivamente pagan las grandes empresas del país, está en torno al 5, al 6, al 7%. Es que esto es muy diferente no de lo que pagamos seguramente nosotros o cualquier hijo de vecinos, de lo que paga un autónomo, de lo que paga una pyme. Las empresas de este país, las pequeñas, soportan una tremenda carga tributaria y, sin embargo, las grandes empresas no. Y ahí tenemos, por ejemplo, solo ahí ya tenemos un agujero del orden de 15, 20.000 millones de euros cuando nos comparamos con Europa. Es decir, creo que hay que ser conscientes de que tenemos margen recaudatorio, pero que esto, lógicamente, no puede recaer sobre las espaldas de la clase media. Lucía. Bueno, habéis hecho un esfuerzo por presentar unos presupuestos alternativos no, porque el Gobierno ni siquiera ha presentado el suyo. Yo me acuerdo cuando Podemos hizo su primera propuesta económica, que fue ampliamente debatida y tuvo muchísimo impacto en los medios, en la sociedad.
Y esta me parece que ha tenido menos impacto, esta propuesta que habéis hecho. La cuestión es ¿por qué? Bueno, qué duda cabe que el momento político y la situación actual, con la crisis territorial que tiene el país, dificulta, yo diría, que se pongan sobre la mesa aspectos que nunca deberían haberse retirado tanto del debate público. España asistimos a una importante crisis territorial, pero yo diría que la crisis social no se ha terminado. Crecemos, pero el crecimiento económico no le dice nada a muchos millones de personas en este país. Y por lo tanto es necesario, porque en la vida de la gente sucede de esa forma, volver a traer a la agenda y al tablero político aquellos aspectos como las pensiones, como la precariedad, como la brecha salarial entre hombres y mujeres, como el hecho de que existan más de 300.000 personas en este país con un derecho reconocido a la dependencia que sin embargo no lo cobran. Es necesario volver a poner eso sobre la mesa. Qué duda cabe que es difícil. Nos han hecho un resumen desde Cádiz, que aunque nos alarguemos un poquito, yo creo que lo escuchemos, por favor. Ponednos a nuestra chirigota para que expliquemos si a la gente realmente le interesa lo económico o le interesan solo las banderas. No me envenena y como soy un ángel me la sudan las banderas. Hasta puedo entender que luchen por su independencia, pues muchas veces a mí este país me da vergüenza. Me da vergüenza lo que mandaron la policía para morir a un pueblo a paro, y el patriotismo del que presumieron muchos españoles con la bandera en sus balcones. Yo no lo vi sacar la banderita contra los ladrones, contra los recortes o por las pensiones. Nunca lo vi colgarla por la sanidad y por tanto para... El planteamiento es, ¿no?, que es verdad que al final lo que molesta no es a la bandera, sino quienes la sostienen, ¿no? Que parece que esa bandera aparece no para defender, ¿no?, pensiones dignas, dependencia, salarios, ruptura de la brecha salarial. ¿Le interesa a la gente la economía, Nacho? O como dice Lucía, de repente presentas unos presupuestos que pueden arreglarle la vida a la gente y la gente dice, prefiero hablar de Cataluña? No, yo creo que la economía interesa y mucho. A veces pensamos que la economía es poco sexy, y es verdad, quizá no es lo más sexy del mundo, pero hoy día cuando uno mira el CIS, cuando uno va a los debates de cualquier familia, las cosas que preocupan hoy a la gente siguen siendo las pensiones. Preocupa mucho, no solo a los jóvenes, sino a los padres y a las madres que ven cómo sus jóvenes se incorporan al mercado de trabajo, en qué condiciones lo van a hacer. Porque el hecho de que se cree empleo es una buena noticia, pero el hecho de que el empleo que se cree sea de tan mala calidad afecta a millones de hogares en este país, y por lo tanto esto yo diría que es la preocupación esencial que en este momento atraviesa a millones de hogares en este país. Lucía. Bueno, yo francamente, si fuera vosotros, no menospreciaría las banderas, ni la bandera española, porque yo creo que está bastante claro que si en este momento Podemos es una fuerza política con alguna dificultad, por lo menos en los estudios de opinión pública, se debe precisamente a su papel o a su no papel en la crisis territorial. Y creo que se cometería un error si se interpreta, en mi opinión, es discutible, pero creo que sería un error si se interpreta que las banderas lo que significan es un nacionalismo español ultra y falangista. Es un error. Yo creo que es una llamada de socorro. Yo también estoy muy de acuerdo. Bueno, me pues parece eso, que no podemos ni separar las cosas ni menospreciarlas. Claro. Nuestro país vive, yo diría, una crisis que tiene varias dimensiones. La crisis social no está resuelta, a pesar de la recuperación. Y la crisis territorial, en el fondo, tiene muchos elementos de sociales. Por supuesto. Sin duda, ¿no? Y por lo tanto me parece difícilmente separables. Es más, yo creo que nos hace constatar una realidad, que es que esta parálisis necesita reformas. Y hay partidos que se han llenado la boca de reforma, como si el hecho de enunciar la palabra reforma significase que se hace algo. Me parece que es evidente que nuestro país vive una parálisis que no es capaz ni de solucionar la crisis social que tiene ni la crisis territorial. Necesitamos hacer reformas, pero reformas profundas. Necesitamos hacer reformas en materia de pensiones que garanticen, por ejemplo, nada más lejos que reconectar el crecimiento de las pensiones con el IPC, pero necesitamos hacer reformas en materia territorial. Me parece que necesitamos decirle a España que es posible una nueva España que se haga cargo
de esto que hemos llamado la diversidad, la plurinacionalidad, y que seguramente pase por avanzar en una España más federal, en una España que se respete y se entienda mutuamente y que se haga cargo de sus diferencias, pero de su unidad también, ¿no? Que de alguna manera os lo pregunto a los tres, ¿no? Y os pido una intervención breve y nos vamos. ¿Por qué en una manifestación de pensionistas no está la bandera española? ¿Por qué en una manifestación de gente que protesta contra los desahucios no van con la bandera española? ¿Por qué en una manifestación en contra de la retirada de la ayuda a la dependencia no aparece esa bandera? ¿Qué pasa ahí cuando de repente es verdad que la gente, por lo que estamos escuchando, se siente española en el conjunto, ¿no? También ocurre gente que cuelga la estelada y votaba al puyolismo, ¿no? Y le daba un poco lo mismo. Entonces, lo has dicho tú antes, Esther, parece como que hay pendiente una reconstrucción de España. No sé si también con los presupuestos buscabais eso. No sé, Lucía, si es posible, ¿no?, después de lo que ha pasado en Cataluña, y no sé si tiene algo que ver, Esther, con lo que planteabas de la necesidad de reconstrucción. Os pido a los tres una intervención y nos vamos a la izquierda española frontera. Sí que tiene que hacer un ejercicio necesario de reconciliación con los símbolos de este país, que son de todos. Y desgraciadamente durante muchos años la derecha española se apropió de ellos. Ese ejercicio hay que hacerlo y probablemente igual nuestra generación no llega a tiempo, pero la que viene después seguro que va a hacer esa. Y no hay tiempo, pero a mí me encantaría que me explicaras cómo vamos a sostener las pensiones en este país y el impuesto a la banca, si tiene algo que ver el que habéis planteado vosotros con el que ha planteado el Partido Socialista. Pero en 30 segundos te lo va a contar, Lucía. Sí, no lo creo, es imposible. Pues, hombre, a mí me gustaría mucho que todas estas cosas que estáis planteando fueran posibles. Yo es que me acabo de leer el libro de Varoufakis y queda claro que hay propuestas que nunca serían aceptables por parte de los que mandan en la economía europea. Y me parece que lo que le pasó a Syriza y a él mismo es algo que seguramente es muy triste. Se repetiría. Pero que yo creo que sería parecido. Aunque Grecia sea pequeñita y España sea grande. Bueno, en fin, yo creo que ese libro es muy ilustrativo, ¿no? Y además es un buen libro y está bien escrito. Nacho, yo diría contesta a todo, da soluciones a todo y luz a todo. Muy breve porque el debate yo creo que ya está muy encauzado, pero a mí me parece que las 15 propuestas que estamos planteando en esos presupuestos generales alternativos son perfectamente factibles, perfectamente posibles en la cuarta potencia europea en este momento. Es decir, por pensar el mayor coste que entraña cualquiera de ellas, ¿no?, reconectar las pensiones con el crecimiento del IPC. Somos el único país europeo que ha desconectado sus pensiones de los precios, el único. Yo creo que son factibles y posibles. Pero respecto a la bandera, que estoy muy de acuerdo con el debate y con el análisis que hacéis, yo impugnaría la mayor de alguna forma. Yo creo que viene una generación que de alguna forma era la generación del 15M, que convive mucho mejor con los símbolos patrios de este país. Quiero decir, el 15M nos enseñó a muchos de nosotros que, bueno, que efectivamente que en las plazas estaba la bandera de España, cómo no y por qué no. ¿Por qué no y cómo no? Pues no porque hay una España que empuja, que es una España, yo diría, española que el 15M, aquello, pero bueno. Bueno, pero yo creo que allí estaba y que nos decía que es perfectamente posible un nuevo sentido patriótico que se haga cargo de nuestra diversidad, de nuestra pluralidad, pero también del orgullo de tener pero servicios eso le corresponde públicos. a la izquierda española, ¿eh? Yo creo que eso hay que representarlo políticamente, efectivamente. Bueno, la patria, yo creo que será que esa gente joven pueda trabajar. Si trabaja, cotizará. Si cotiza, habrá dinero para las pensiones. Si hay dinero para las pensiones, los abuelos tendrán menos miedo. Si los abuelos tienen menos miedo, dejarán de votar a partidos a los cuales se vota solamente porque generan miedo. Y España emergerá luminosa y será otra vez el faro que alumbre a esta vieja y caduca Europa. Por lo menos así es como lo vemos desde esta humilde frontera. Gracias, Lucía. Gracias, Esther. Gracias, Nacho.